país que ya es propiedad privada del capital extranjero. Entiendo en alianza con esas familias que han quedado desde 1521, cuando llegaron los españoles a tomarse ese país que era propiedad de los cuscatlecos o de los pipiles, como se le llamaba. Entonces, esa gran acumulación de riquezas hasta hoy, 2016, será entonces una batalla ya perdida, quizás pelear en contra de estos gigantes que, como decía el analista Salvador Rodríguez, inclusive en los restaurantes cobran los pasteles que no se comen los que van a comer, y las pobres trabajadoras tienen que pagar. Pero por otro lado, ustedes están hablando de que el proletariado o los sindicatos serían tal vez la vía de la solución, pero ante una situación tan tenebrosa, por decirlo así, no hay espacio para, o no sé si ustedes, ¿no?, a través del análisis pudieran... Vayamos entendiéndonos. Sí, correcto. Un país tan pequeño, yo ya dije rico, aunque sea rica, la riqueza sea para otros, pero es un país rico, que tiene 200 millas marinas que en un día pueden producir lo que la tierra produce en un año. Pero eso no lo explota el pueblo salvadoreño. En parte, todo el atún que llega a España, por ejemplo, viene de aquí, de las costas salvadoreñas, y lo manda ¿quién? Los españoles. Ahora, si nosotros queremos evadir y hacer de este país grandioso, bueno, vamos a decir que estamos bien, y ese sería lo más fácil, ¿verdad? El país está bien y punto. No, no es así la cosa. Este país, como toda América, como todos los pueblos de América Latina, todo niño que nace trae ya una gran deuda. Aquí el niño que nace ya viene con $3,000 y pico de deuda. Este país, hasta hace un año o dos, yo tenía la cuenta de 16,000 millones de deuda. Bueno, si 16,000 millones de deuda, no sabemos cómo se va a pagar. Aquí los aeropuertos van a tener que administrarlo ellos. ¿Por qué? Porque el país no va a poder pagar. Ahorita el gobierno, por ejemplo, quiere usurpar, para usar una palabra tan suave, ¿verdad? Quiere usurparse 4,500 millones de las pensiones, de los pensionados, que legalmente no tiene el gobierno por qué tocar ese dinero. Pero ellos necesitan quedar solventes pagando parte de una deuda para poder prestar más y terminar su periodo de gobierno, terminarlo pacíficamente. Entonces, estos países, no solo El Salvador, aquí podemos decir toda América Latina, deben cantidades de millones que los gobiernos que se supone que eran gobiernos representativos de sus pueblos que se dieron en América Latina, era una de las cuestiones que tenían que haber hecho, porque eran países que estaban solventes, que podían estar solventes. Decir, esas deudas que adquirimos fueron ilegales, por esto y no las pagamos. Y eran ilegales, porque aquí hubo sicarios de los bancos que obligaban a que prestaran el dinero a algunos gobiernos y no los mataban. Torrijos es uno de ellos, Jaime Roldós de Ecuador fue otro, los mataron por eso precisamente. Entonces ya no se trata pues de creer que ya mañana el pueblo está organizado, y es bien difícil. La situación ha llegado a lo que tú dices, un país tomado ya, pero no tomado por nadie más que por el crimen organizado. Aquí hay familias que les dicen, ya no las queremos aquí, tienen que desocupar y irse. Bueno, ¿y qué hace la policía? Ayudarles a subir sus cachivaches ahí en los camioncitos para que se vayan, en vez de darles protección. Entonces, la soberanía de este país es lo que se está perdiendo. ¿Y de dónde viene eso? Eso viene desde los años 70, cuando Rockefeller se inventó una organización, no recuerdo el nombre,
Hicieron esa organización precisamente para hacer que las naciones vayan perdiendo su soberanía. ¿Y cómo la van perdiendo? A través de las deudas. Entonces, pero si no entendemos cómo zafarnos de todo eso, ¿cómo vamos a resolver problemas? Por eso tenemos que dar a conocer al pie de la letra qué es lo que está pasando en estos países. Sí. Habría que ver si en alguna medida podemos añadir algunos signos de, no de esperanza, sino que tal vez de realidad en cuanto a algún trabajo, ¿no? Trabajos que entendemos están realizando a nivel de base, a nivel de pueblo, a nivel de organizaciones, pero sigue también esa gran interrogante. ¿Está el pueblo entonces tan dividido que no se pudiera consolidar, por decir así, un buen sindicato que pudiéramos decir defendiera a la clase trabajadora, no a sectores? Bien, buenas tardes. La pregunta es bastante difícil de contestar, pues en parte sí, en parte el problema es bien profundo, es bien grave, está bien apegado el hecho de evitar a la organización, pero esa fuerza viene desde arriba, o sea, el hecho de dividir y vencer, dividir y contener, eso viene de arriba. Ahora bien, abajo, en todos los momentos y en todos los sectores hay iniciativas, realmente hay iniciativas. Y hay una diversidad de situaciones, hay situaciones en las cuales hay desconocimiento, por ejemplo, de cómo organizar, o a veces información bien falseada que difunden los medios de que los sindicatos simplemente son instrumentos de corrupción, por ejemplo, o hay todo digamos, diversidad de situaciones de desinformación o en unos casos falta de iniciativa en algunas empresas. Sin embargo, constantemente, y eso se puede ver incluso a veces en informes del Ministerio de Trabajo, una constante dinámica de organización de sindicatos. Por otro lado, sí hay una necesidad de mecanismos para contener, para dividir. Incluso, por ejemplo, el sector salud, que dio las grandes batallas en contra de la privatización de la salud a finales de la década de los 90, en la actualidad se encuentran, pero docenas de sindicatos, hay una proliferación de sindicatos, entonces siempre hay mecanismos o técnicas políticas para poder ir conteniendo y poder ir dividiendo. Ahora bien, la juventud actual, o sea, nuestras generaciones que estamos hoy en día insertándonos en el mercado de trabajo, hemos crecido con una visión del sindicalismo y de la organización, con una visión bien negativa, y eso es producto del control ideológico de los medios de comunicación y el sistema educativo que poco nos enseña acerca de los instrumentos de defensa de la clase trabajadora. Entonces, retomando lo que el compañero decía, aquí es cuestión de educación, ¿verdad? Es de utilizar nuestros esfuerzos, nuestra energía en formar a la gente, en educarla, en orientarla, en elevar el nivel de conciencia, porque básicamente con esa base sí se puede ir edificando una organización para dar las grandes luchas políticas, ¿verdad? Y poder también hacer las grandes conquistas económicas y defenderlas efectivamente. Hay una cuestión acá, lo que decía el compañero, si recursos hay aquí, no es que hay mucha población o que no tenemos recursos, simplemente aquí sí hay recursos, pero el problema es cómo está organizada la sociedad. Necesitamos otra forma de organizar la sociedad y otra forma de utilizar nuestros recursos naturales. Las transnacionales, los bancos, las fuerzas coercitivas, los gobiernos están en una guerra en contra de las nuevas generaciones, una guerra en contra de la juventud. O sea, una guerra en contra del pueblo, pero si vemos ese pueblo, ¿quiénes están muriendo? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que estamos con la misión de transformar estas situaciones en las que hemos crecido, ¿verdad? Que de hecho, si vamos a las calles y les preguntamos a los jóvenes si les gustaría cambiar esta situación, le van a responder que sí, ¿verdad? Porque hemos crecido en estos barrios populares con situaciones bien desesperantes, ¿verdad? Entonces,
se desconoce, y ahí es donde vengo otra vez, se desconoce cómo ir avanzando. Entonces ahí el papel de la educación. Es como estamos escuchando, demasiado importante esta parte, como para no, ya hablábamos antes, a esto le pudiéramos dedicar días de análisis, ¿no? Dada la importancia que tiene en cuanto al presente y al futuro, y bueno, y por qué no decirlo también al pasado del país, algo que no se llevó a cabo, algo que nunca se ejecutó, y es esa organización y concientización de los pueblos, que ese ha sido el problema en el caso también latinoamericano, en el último caso argentino, venezolano, en donde lo que no existió fue esa concientización de los pueblos, porque los pueblos no se ganan solamente con decirles ahora que tienen esta finca, siémbrenla, o aquí les vamos a dar este par de zapatos y estos uniformes una vez cada 6 meses, sino que hay que explicarle el por qué y por qué se les está dando, que es resultado de tanta sangre, de lucha histórica. Entonces yo creo que ese es un aspecto que nos está dejando ciegos en El Salvador y nos está dejando inválidos, y está deshumanizando a una sociedad que pagó tan fuerte el derecho a, por lo menos, aunque sea, oír música de protesta, ya que todos sabemos que en los 80s oír a Silvio Rodríguez o a Mercedes Sosa o a los Guaraguao era un crimen, en donde sabemos nosotros que la juventud aparecía decapitada, simple y sencillamente por eso, no digamos por otras cosas. Entonces me parece importantísimo lo que mencionó nuestro analista últimamente, en donde decía que hay una urgencia de encontrar otra forma de organizarse, y ahí es donde quizás quisiéramos detenernos un poquito para ver si pudiera extenderse un poquito más en las otras formas de organizarse, ya que hay que entender bien claro que esta guerra de pandillas y maras, entre comillas, pues es una política bien clara de control para criminalizar a la juventud. Precisamente los muertos que se dan no son ni ancianos ni son niños en muchos casos, sino que es la juventud. Son políticas prestadas de países como allá en Israel, por ejemplo, de la ocupación de Palestina. Allá El Salvador se parece más a Palestina que a cualquier otro. Una ocupación permanente, política, económica, social, cultural y militar, en donde se mantiene a un pueblo encadenado para que no piense, y para que no analice, y para que no estudie, porque las 24 horas del día se gastan en si mañana me van a venir a matar o no. Ese es El Salvador ahora, y me temo a que después del 2018-2019 puede hacer que El Salvador siga teniendo más de lo mismo. Pero por eso es que quisiéramos ver si se pueden extender cuando se habla de otras formas de organización en estos tiempos en El Salvador. Para terminar quizás de entender este asunto de cómo estamos aquí internamente, hay la voz de un pastor que, entre otras cosas, dijo: nuestro país sufre por tanta violencia irracional y tanta maldad. Ahora, ¿cuáles son los titulares aquí en los diarios? Dice, por ejemplo, la indignación por masacre en Opico. Matan y calcinan a mujer y sus 3 hijos en Zaragoza, hijos menores de edad, calcinados. Sujetos vestidos de policías asesinaron a 3 en Soyapango.
Y otro dice, una familia dice, no tenemos dinero para salir huyendo.